Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola Paula, contenta por supuesto de este nuevo capítulo de Cómo te lo explico. Nos pueden ver, recuerden, a través de latercera.com y por supuesto de los canales de Cómo te lo explico en YouTube y Spotify. Que siempre los invitamos a que nos sigan Obvio. para seguir sumando seguidores en esta cruzada que estamos con Mónica. Y hoy día tenemos un excelente No, capítulo. se Tenemos pasó. buenos invitados, ¿cierto? Va a estar con nosotras David Alman, que es académico de la Universidad Católica, también politólogo, que va a estar con nosotras analizando el escenario que se abre tras la primera vuelta, lo que viene, cómo se ha movido o no Nuevos ejes. los ejes, ¿cierto? Ujú. Y Y también nos va a acompañar desde el Frente Amplio la presidenta de este partido, Constanza Martínez, también va a estar con nosotros. porque va a haber con nosotras la carrera presidencial. Absolutamente, hay tanto que ver. Y con esto empezamos. Partimos con nuestra primera sección, Mónica, ¿cierto? La pizarra informativa, donde nosotras elegimos estos 3 temas de la semana que son los más importantes, pero Y nos quedamos solo con uno. Me río porque no logramos todavía discrepar, salvo el primer capítulo en que hice trampa, además. Pero bueno, ¿cuáles son los 3 que escogimos? Lo primero, el anuncio del gobierno de expropiar 100 de las 200 hectáreas de esta mega toma, estoy aproximando los números. Segundo, toda la polémica, además que generó aquí, ya lo sabemos. Segundo, migración y tensión en el norte. Unos dicen que es una crisis, otros dicen que no, que debería ir el presidente, que no, en fin, enviados de los candidatos presidenciales y todo eso. Y obvio que lo tercero también es el debate de ayer, el debate Archi de martes. Así es que esos son los 3 temas y obviamente proyectar un poquito la estrategia final, la última milla. Los balances, la evaluación, el diagnóstico. Exacto. Y Pues, vamos a escoger escojamos. con nuestras pizarras, que a los que no nos ven, pero si nos Exacto. escuchan, Sí, pues ahí vamos a estar escribiendo. Estamos en estos momentos escribiendo en nuestras pizarras lo que pensamos que es el tema del cual hay que hacer esta apertura del cómo te lo explico. ¿Damos vuelta? sí, yo siempre pido disculpas por mi letra, pero Ay, mi mejor pedir perdón caligrafía, que pedir disculpas. ahí está. A ver, ahí lo tenemos. Ah, ya. Ay, ya. Y les contamos que en las 2 pizarras dice debate. Bueno, lo pusimos con B larga por lo menos, ¿viste? Siempre puede ser peor. No, sí, no, y aparte que de repente la caligrafía no se entiende, de repente me llegan comentarios que... En serio, Que arregle no la letra, sean, sí. no sean. Ya, ¿y No por hicimos qué? caligrafías cuando niñas, ¿Y así por que qué no nos debate? pidan. ¿Por qué debate? Ya. Bueno, yo quiero decir primero, el debate, ¿tú quieres decir por qué? Yo quiero decir como mi diagnóstico general. Yo quiero decir, bueno, A ¿por ver. qué primero? Ya. Porque sin duda vimos que se cristaliza nuevamente la estrategia de la candidata oficialista Janet Jara. Creo que ya ahí, si es que quedaban dudas o había todavía diferencias al interior del comando de la carta oficialista respecto de qué eje seguir, ella fue súper clara en que va por la confrontación, por tratar de ahorillar, ¿cierto?, horquillar a el Ujú. candidato de la derecha, José Antonio Kast. No queda duda de eso, lo emplaza no solo 1, 2, 3 veces, sino que durante todo el transcurso del debate la tónica fue tratar de buscarlo, y esto es la lógica de que él cometa algún error, porque hay cierto consenso en el oficialismo de que la carrera presidencial está cuesta arriba, que lo único que les queda es que cambie el eje de los resultados, para que todos los sondeos de opinión dan cuenta de que Kast es quien ganaría la segunda vuelta, por lo tanto les queda que cometa un error para ellos tomar cierta ventaja. Ya, Eso es la lectura. Y agregarse una cosita chiquita y te doy el pase, que tiene que ver con que José Antonio Kast, primer debate, que se ve incómodo. No se ve tan suelto y seguro como en las otras intervenciones, y ya voy a explicar por qué. Ya. Yo quiero retroceder un paso para, en términos generales, desde mi perspectiva, la verdad es que esto es como, primero, un debate a estas alturas, cuando las encuestas favorecen claramente a un candidato, es muy difícil que mueva la aguja, y no lo movió. Es como de alguna manera los vemos y los seguimos las 2 horas y media que duran, 2 horas 40, los que estamos sobreinformados y los que ya tenemos decidido el voto. Algo así como si hubiera un partido entre Colo-Colo y la U, y los fanáticos de Colo-Colo y de la U, o los fanáticos de Católica, pero que son súper fanáticos también de Católica y no van a llegar a ser nunca fanáticos ni de Colo-Colo ni de la U, quisieran ver ese espectáculo deportivo. Por lo tanto, creo que salvo que alguien no quiera,
nadie noqueó. A lo sumo en algunos momentos creo que Jara tuvo un poquito en las cuerdas a José Antonio Kast, pero no noqueó, y por lo tanto, si es que no hay algo que mueve las placas tectónicas, la verdad es que no mueve la aguja el debate, y creo que este es el caso. Creo que además lo otro importante es que no mueve la aguja por una segunda razón. Primero, dije porque ya las encuestas son un poco claras a favor de José Antonio Kast. Segundo, porque tendría que haber pasado algo como que alguien realmente pase por encima del otro en términos de calidad de desempeño. Y tercero, creo yo, porque no estuvo el tema más relevante de esta campaña para la ciudadanía, que es seguridad. Eso estuvo casi ausente, y es un tema en el cual José Antonio Kast tiene la delantera por sobre Jara por los planteamientos, porque es más favorable en general a las derechas, y porque además creo yo en las primarias se hizo una autozancadilla Janet Jara cuando califica eso es lo que se llama pan para hoy, hambre para mañana, cuando califica TOA con nota 5 de 10, o sea, la reprueba, porque eso sería un 3,5 en escala 1 a 7. Esto volviendo ya a la campaña de las Sí, primarias. pero te digo, pero es que en ese momento ella se hace una autozancadilla. No, si yo te entendía solo para dar contexto. Que le va a repercutir en el fondo después y le repercute hoy día. Entonces, por esas tres razones, creo yo, este debate básicamente no mueve la aguja. Y fíjate, estuve conversando con Pierre Ostegui, que va a estar en el futuro con nosotros, un analista pero de lustre. Lo dejaste comprometido. Sí, no, ya está, pero amarrado, está en público. Bueno, Pierre me decía, lo que más se ve y lo tenemos súper estudiado son los post-debates. Y la verdad es que, ¿qué quedó del post-debate? Mucho análisis, pero la verdad es que unos reels, unos cortos, unos TikTok, en que, claro, destacan que Kast decía depende, en que Jara iba con el tema de la colusión y que no sabía, por ejemplo, las cifras de migración. Entonces, creo yo, porque creo que es interesante después ver algunos puntos del debate, creo yo, la verdad, Paula, que no quedó tanto del postdebate como para que ninguno de los dos luce a favor. La verdad es que coincido en que no hay, y también el resto de la gente con lo que uno habla, ¿cierto?, de los comandos, coinciden en que efectivamente no hubo algo que moviera la aguja o que generara un sismo grande, pero lo cierto es que sí generó algo que es un pequeño precedente respecto de lo que podría ser el siguiente debate, y que sí genera inquietud, al menos en el comando del Partido Republicano y dentro de Chile Vamos, de los partidos que lo apoyan. José Antonio Kast, a diferencia de otras instancias donde él sí había podido instalar con seguridad, ¿cierto?, o con tranquilidad los temas de migración, seguridad, que son los temas en donde él se siente cómodo y que es parte de su relato y de su eje, ¿cierto?, seguir este esquema de no salirse de las propuestas programáticas. Lo cierto es que acá se le preguntó por otros asuntos que él no quiso responder, y que terminó siendo tan reiterativa su respuesta de depende o no responder, que sí termina pasando un poco la cuenta, creen algunos en Chile Vamos. Al menos dos ejemplos concretos. No quiso responder nuevamente por el tema de indultos respecto de Krasnov, de Miguel Krasnov. Dice, se me acabó el tiempo. Y después, para otras materias, como por ejemplo, si es que haría cambios a la ley de 40 horas, tampoco respondió. Depende, lo mismo con el tema de la eutanasia, y esos temas tan abiertos que deja van a ser, creen algunos, utilizados para un próximo debate, porque nuevamente los deja abiertos y quedan incertidumbres, y eso sí, vuelve a insistir en no responder cuáles son las posturas que tiene realmente, sí le daña sus atributos que tiene como más elevados, que tiene que ver con la seguridad, con el liderazgo que él de tener medidas concretas, no tener temor a decir ciertas cosas. Eso es como la lectura más bien de Chile Vamos respecto del temor y lo que deja. En el comando de Kast, en tanto, defienden que no se quieren despegar del libreto, es decir, no, dicen que no genera, por lo poco que quedan 14 días para las elecciones, por lo poco que queda, cree que no va a generar un daño lo suficientemente alto que dé vuelta a la elección. Por lo mismo es mejor mantener este libreto, de evitar entrar a discutir estos temas que son de corte valórico o que generan divisiones en la derecha o en el resto de la clase política, para evitar abrirse un flanco y que terminen cuestionándolo en mayor magnitud, como ocurrió en 2021. Yo creo que en el tema migración fue súper malo para los dos, por distintas razones. En el caso de Jara, porque no manejaba las cifras, y entró en una contradicción con Constanza Santamaría respecto a las cifras. Eso siempre es malo, o sea, siempre es malo. Si tú entras al campo de las cifras o te preguntan, tienes que manejarlas, sobre todo cuando son temas tan gruesos y tan presentes. Para José Antonio Kast, porque no supo responder cómo iba a expulsar a 360.000 personas y cambió la versión
que es un tema también incómodo para Jara, que también ha ido cambiando las versiones. O sea, migración yo creo que es perdido para los dos. O sea, no fue una buena oportunidad para ninguno de los dos. Y respecto de no contestar, creo que acá solo le puede perjudicar respecto a los temas programáticos. Respecto a los temas valóricos, creo que no le perjudica. Es una estrategia, yo estoy diciendo que la comparto, que me gusta. A mí siempre me va a gustar como periodista que todos los candidatos respondan y que vayan a todas las entrevistas. Pero estoy diciendo que electoralmente es acertado no contestar en lo valórico. Le ha servido además para correr el eje de la discusión. Y creo que solo le podría llegar a complicar cuando no contesta temas, por ejemplo, en migración, cuando no lo sabe contestar. Bueno, es que esa es otra de las materias que sí, no contestó. Por eso, pero en los otros creo que no le afecta por dos cosas. Uno, porque los que tiene seguidores muy, muy fieles, como también Jara los tiene, y saben lo que piensa. Y por otro lado, a esos que son muy, muy fieles, no les importa que no diga, básicamente, lo que piensa, y quienes lo siguen y quienes van a votar por él, que están bastante convencidos, la verdad es que saben lo que piensan en esas otras materias y han hecho adhesión o han hecho acto de creencia respecto a que no se van a tocar. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, del otro lado, pero sí, concedo que es un punto no contestar, te puede mostrar como vacilante, pero no creo que le haga un tremendo daño electoral. El punto, yo creo que más que para términos electorales de lo que va a ser el resultado de la elección, la verdad es que no le afecta tanto, o sea, no creo que se vaya a mover la aguja. El asunto es que sí genera estas divisiones que no habíamos visto entre las derechas, porque una vez que él gana, ¿cierto?, la primera vuelta, rápidamente todos se suman acoplan a su campaña, se acoplan y evitan criticarlo en público. Ahora, ya durante la jornada empezaron a salir las primeras críticas de que, ojo, José Antonio Kast tiene que tener respuesta para temas tan relevantes como migración. O sea, va a llegar a la moneda y no va a tener certidumbre respecto de cómo va a expulsar a estos 300.000 inmigrantes que están, se supone, de forma ilegal. Ese es como lo que planteó, por ejemplo, el diputado Chalper, entiendo, durante la jornada en un comunicado que mandó. O sea, cosas que son tan relevantes y que forman parte de las demandas, sí, es una señal política ciudadanas, es lo que y el flanco que se le abre con su futura coalición, o porque bueno, no se sabe si va a ser coalición o no. Lo cierto es que al menos ellos tienen la intención de actuar coordinadamente como derecha. Ya, yo lo que iba a decir es que creo que además está el tema de que a quien tiene al frente es visto de alguna manera como más radical hoy día, aunque sea de una coalición más amplia, pero en la opinión pública, Jara o se la ha instalado, o es percibida, lo que se quiera, como más radical que lo que era visto Gabriel Boric, aunque los programas no son así. Si uno ve el programa de Boric, del actual presidente, era más radical que el de Jara. Sin embargo, a nivel de imagen pública le ha sido más fácil confrontar a Jara, a Kast, que lo que le fue confrontar a Boric. Y eso en ese sentido le resguarda, porque él además tiene a Kaiser por la derecha, entonces le resguarda por dos flancos de no tener que contestar ciertos temas. Pero de Jara, quería agregar que me parece que dato mata relato, pero en sentido inverso de lo que se dice normalmente. ¿En qué sentido lo voy a decir? Sí, di vuelta al dicho. Porque normalmente uno dice que la información mata las mentiras, ¿cierto? Por eso dice dato mata relato. Pero en este caso, ella se ve como súper matea, como que sabe de los temas, se maneja bien en las cifras, por eso le raya la pintura cuando no sabe el de migración, pero mata relato en el sentido de que esta elección ya, como muchas, no es tanto sobre datos, no es tanto sobre cifras. La discusión de los 6.000 millones es significativa no por los 6.000 millones, sino si eres o no eres capaz de lograr algo. La polarización afectiva. Sí, por eso digo, y la identificación negativa al momento de votar, y eso no tiene mucho que ver con datos. Entonces, ¿por qué puse dato mata relato? Porque de tanto dato o cifra o una aproximación más, de alguna manera, cerebral, y no lograr instalar o manejar bien las emociones, que eso lo ha hecho muy bien el Partido Republicano, bueno, creo que en eso termina matando un relato de Jara. ¿Cuál es la épica de votar por Jara? ¿Cuál es el relato de por qué votar por ella? Entonces creo que ahí termina matando relato porque cuesta encontrarlo. Ahora uno se va a preguntar, ¿y cuál es el relato de José Antonio Kast? Bueno, aunque no sea tan épico o esperanzador, cuando tú tienes a la delincuencia, lograr eso es de vida o muerte para muchas personas, o de vida o muerte, no en cuanto a vivir o morir, pero tener una vida tranquila o no tenerla. Entonces creo que ahí van matando de alguna forma una épica que no se ha logrado encontrar de por qué votar
por No, y Jara. aparte que está en este momento Janet Jara en el peor de los mundos si uno se pone, cierto, a analizar en detalle cómo está la contienda presidencial. Primero porque hay un ánimo derrotista en las filas que aunque ella quiera decir lo contrario públicamente, si uno habla con todos los personeros del oficialismo de forma privada, te reconocen que el escenario está prácticamente perdido, que tendría que pasar algo muy, 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 muy extraordinario para que cambiara el resultado de la elección. Dos, porque ella figura, está asociada, ¿cierto?, al gobierno de turno del presidente Gabriel Boric, y siempre el gobierno de turno, ser el candidato como de la continuidad de lo que actualmente es más complejo, es cuesta arriba, porque te asocian a los errores A actuales. menos que tenga un 80% de popularidad, que no es el caso. Claro, que no es el caso, o sea, se defiende con esa base de apoyo del 30% y no se sale de ahí, pero no es suficiente, y ella en la primera vuelta ni siquiera logró ese 30%, lo que además ya partió una carrera con mal pie, partiendo por eso. Sí. Y por último, también hay un tema de que dentro de su mismo comando no logran, no hay acuerdo respecto del mismo relato y la estrategia. Si bien, como decía al inicio, ella ya decantó por esta estrategia confrontacional, lo cierto es que dentro de públicamente incluso sectores personeros de la izquierda han dicho que no hay que confrontarlo, sino hay que relevar las propuestas programáticas. Pero, ahora, yo Entonces está no descartaría que cambiara. en el peor de los escenarios. La verdad es que al menos hasta el día de hoy, Sí. jueves, dicen que van a ir a buscar a Anatel el próximo martes, lo mismo, tratar de que cometa un error, emplazarlo por el tema de la mujer, emplazarlo por el tema de su encargado económico Quirós. Es seguir Ahora, esa línea de cometer un error. Que yo creo que es eso, pero no es solo eso. Eso respecto de Kast, ¿cierto? Súper de acuerdo. Pero yo creo que también cuando ya está claro que salvo que pase algo extraordinario, van a perder, lo que están ahora en la recta final pensando es cómo perder. Es muy importante cómo ganar y es muy importante cómo perder. Y yo creo que están apuntando a energizar a los propios, levantarlos, que no digan, bueno, esto está perdido, ¿para qué voy a ir a votar? Porque es muy distinto perder por 30, perder con 30, perder con 45. O sea, si son 10 puntos de diferencia es bien distinto, si son 20 o son 30. Entonces, claro, estoy extremando obviamente No, las y lo que quieren porcentajes, evitar pero a toda costa el eje del rechazo. bueno, sí. eso iba a decir ahora, que se instale, que realmente, algo que vamos a conversar con David Alman, que ya lo tenemos acá, que se instale que el eje que se generó ya no es el sí y el no, no es dictadura-democracia, sino que es básicamente, porque de hecho va a llegar a la moneda si es que llega José Antonio Kast por primera vez alguien que votó que sí. Uno de los atributos de Piñera era que votó que no, pero en fin, si se logra instalar que el relato es apruebo o rechazo, esto no es solo complicado por en qué posición estuviste, sino porque podría, dicen algunos, significar que se inaugura un ciclo ya no de un gobierno, sino que de más de las derechas, así como fue en su momento, después de la recuperación de la democracia, postdictadura, que se instala y vienen con vuelo después de Elwin Frey, después de Frei Lagos. Claro, Entonces, hay un debate ahí respecto complicado. porque todavía dicen que podría tratarse de un nuevo péndulo solamente Y otros dicen que no, de ya esta está media- alternancia que hemos visto en los últimos años, pero es un debate que viene. Oye, y para cerrar, porque sí. ya estamos medias pasadas. Sí que tengo dicen, una cosita que quería decir. Solo quería decir que ojo con los cierres de campaña, son la próxima semana. Ahí también es como el último cierto empujón de fuerza que dan las candidaturas para el cierre, para sumar o al menos mostrar todavía que les queda fuerza electoral. Ya, no, es que dijimos hartos errores de Jara, pero a mí se me olvidó mencionar uno de Kast, que creo que la defensa tan cerrada de Quirós no es una buena idea. Yo todavía no entiendo por qué, o sea, entiendo en términos de fidelidad, del aporte que ha hecho, que fue uno de los primeros que se quiso sumar Quirós, pero creo que es un error. Algunos dicen que no va a ser ministro de Hacienda, otros dicen que sí va a ser el ministro de Hacienda, otros dicen que lo van a poner más bien de Economía. Ya, más allá de aquello, me parece que ahí hay un ojo, o sea, no es un buen tema, es complicado. Y lo otro que yo creo que algo que va a ser clave, si es que llega a la moneda, me parece que una de las figuras centrales, Paula, en la que ya están craneándose mucho, es quién va a ser la vocería. ¿Por qué? Porque es un gobierno que va a instalar comunicacionalmente percepciones. Ellos dicen, este gobierno, las cosas buenas que hicieron, no han sabido venderlas ni defenderse de los errores. Entonces, comunicacionalmente va a ser, se va a trabajar mucho la línea comunicacional. Y segundo, porque no tienes que hacer, y lo saben, que te pase que pongas un ministerio clave como Interior, Hacienda o Vocería a alguien que realmente se pueda equivocar
grave, como se equivocó, por ejemplo, Isquia Siches. O sea, comenzar un gobierno con algo así No, sí, por es eso. pegarte en el fondo cuando te pegan, no sé, como en las canillas cuando estás Sí. jugando fútbol y te tiran al suelo. Eso, de hecho, Vos serías clave. el principal temor que tienen los republicanos es que los flancos vengan de ellos mismos por la inexperiencia de no haber sido gobierno. Pero además porque tú necesitas la opinión pública. Si No, tú no tienes pero mayoría parlamentaria, necesitas la opinión pública para, de es que alguna por manera, eso agrupar y forzar a el votar. flanco que temen es que los errores los cometan ellos mismos. O sea, hacer lo Disparo en mismo los pies. que, claro, que ocurra, no que vengan terceros o que sean crisis externas, sino que por decisiones que ellos tomen, ya sea por la elección de los ministros que escojan, por las primeras medidas que anuncien. Todo eso lo están tratando ya y trabajando cuidadosamente, porque ellos están trabajando con el concepto que se denomina la instalación, que a partir del mismo 15 de diciembre van a empezar a hacer anuncios concretos para dar cuenta de que están, que no era solo cierto relato, sino que son cosas concretas, Claro, pero y el ahí va de relato la es súper mano clave, del súper. tema comunicacional, que es mostrar qué están haciendo, y ahí lo que dices tú es realmente clave para ellos según lo que transmiten. Comenzamos entonces con la siguiente sección. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible solo gracias a diversos procesos y controles de calidad. Es que, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio. Además, es muy conveniente y muy respetuosa con el medio ambiente. Bueno, como ustedes ven con Paula, nosotros nos hidratamos con agua de la llave, porque Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. ¡Salud! Ya lo ven, estamos en nuestra sección Te lo explica y tenemos un invitado, queríamos tanto tenerlo y lo logramos. Pero por fin, ya, David Altman, hay que decir que es profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, ya en Estados Unidos. Muchas gracias, David. Es un privilegio, un lujo, además lo considero un amigo, tenerte acá en Cómo Te lo explico. De verdad que estamos pero chochas. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, David. No, por favor, el gusto es todo mío. Oye, lo primero que queríamos preguntarte es, los resultados de la primera vuelta en Chile, ¿dan cuenta de que Chile se ha derechizado, se ha corrido para la derecha o es más bien un nuevo péndulo electoral? ¿Qué hay de eso? Porque un péndulo electoral que podría haberse detenido, pero ¿qué es? Bueno, todavía es muy cercano el momento como para poder determinar qué es lo que está pasando efectivamente. Personalmente no creo que Chile necesariamente se ha enderechizado más. No creo que los valores, salvo en algunas políticas muy particulares, creo que la pirámide de valores, digamos, sigue estando estable. A mí me parece que lo que pasó aquí en Chile no es que la derecha ganó, sino que perdió la izquierda, ¿verdad? Eso Claro. me parece que es lo más relevante. Por errores propios, dices tú. Totalmente, lleno de autogoles, en cierto sentido, creo que cómo decodificar esto, frente a la elección del año 21, ¿verdad? Teníamos a Boric frente a Kast, ese Kast que estaba totalmente enmochilado con cuestiones normativas, antiaborto, antimatrimonio gay, anti esto, anti lo otro. Yo creo que el centro que habita en la República, básicamente viendo ese escenario ultraconservador, giró y apoyó a Boric. Boric cometió el gravísimo error de creer que esos votos eran de él, pero eran votos prestados en última instancia. Y creo que ese centro hoy en día abandonó el oficialismo de hoy en día y está votando a la derecha. No es que Chile se enderechizó o se enfachizó, no, sino que simplemente hubo un movimiento telúrico del centro que pasa de apoyar a un lado al otro lado. Esa es mi primera interpretación. Tú en una entrevista planteabas que ves como un nuevo clivaje que tiene que ver con el estallido social y lo que fue el proceso de la convención, el proceso constituyente. ¿Eso por qué es tan determinante? Bueno, yo creo que todavía no somos conscientes de lo traumático y en cierto sentido conmovedor que fue el estallido social y creo que no damos todavía, no logramos capturar el calado de la cicatriz que el estallido deja.
creo que es cierto, es posible pensar de que este estallido está configurando, es más, si vemos datos preliminares, el cómo se votó en el estallido, en el plebiscito de salida, explica mucho más que el famoso clivaje que heredamos de la transición democrática y que fue un clivaje, y sigue siendo, ojo, sigue siendo un clivaje muy importante, pero que explica mucho menos de cómo votamos ahora los chilenos en general. Entonces, ahí hay una cuestión que apoyado por datos de voto geográfico, te podría decir, el plebiscito de salida explica mucho mejor que el famoso plebiscito del 88, inclusive la elección del 89, etcétera, ¿no? La del 93. Eso sigue explicando, pero muy marginal. Hoy en día se explica, y hay varias razones por esto. La primera es, la que mencioné, lo traumático que fue el estallido. Y la segunda, no hay que olvidar que casi el 60%, o sea, el 60% del electorado chileno no había nacido, era menor de edad o ni siquiera vivía en Chile. ¿Verdad? Para el sí y el no. Para el sí y el no del 88. Es una cosa bestial, 60%. Claro. Entonces, demográficamente es natural que la fractura que ocurrió esos años cada vez se vaya, no digo que sea menos importante, eso no es lo que quiero decir, sino que se diluye su poder explicativo. Para mucha gente sigue siendo, y es evidente que para el país es importantísimo, sí, claro. Política, sociológica, historiográficamente hablando, por el ángulo que lo queramos mirar, es crucial. Pero cuando hoy tengo que determinar cómo vota la gente, ciertamente pesa mucho menos de lo que fue el plebiscito de salida. ¿Y ahora se podría estar alineando esas mismas personas que votaron para ese plebiscito de salida en favor de Kast? ¿O eso todavía es muy anticipado? Es medio anticipado, pero en cierto sentido creo que ese clivaje, ese 62-38 si querés, se está plasmando y en cierto sentido se ve en los patrones de votación. Y creo que eso es lo substancial, ¿no? No estoy diciendo que el clivaje dictadura-democracia, Pinochet-antipinochet sea poco importante. Estoy diciendo que su poder explicativo se disminuye frente al escenario del plebiscito de salida. Tanto que tenemos por primera vez un candidato con reales posibilidades de ganar, de derecha, que votó que sí. ¿Sí? Un atributo de Piñera era voté que no. Correcto. Y de hecho lo dijo, me acuerdo que lo dijo en un par de entrevistas, claro, que él dijo, y que le molestó mucho a Beli Matei, que le iba a perjudicar a ella en su anterior candidatura, ni siquiera en esta, lo dijo cuando estaba en La Moneda, el haber votado que sí. Pero una pregunta, David, ¿es solo el primer proceso constituyente el que constituye parte de este nuevo clivaje que tú detectas? Sí. El segundo proceso como que pasó sin pena ni gloria porque parece no perjudicarles a los republicanos que su proyecto constitucional haya sido rechazado. Es el primer proceso. Yo creo que sí. O sea, el segundo era un fait accompli en cierto sentido desde la perspectiva de que, el proceso, si queremos dividir al mundo entre derechas e izquierdas, cosa que yo problematizaría un poquito, la derecha ganó la pulseada del estallido. Claro. Porque en el segundo proceso, el plebiscito del 23, yo creo que ya viendo que habían logrado el éxito del statu quo y teniendo las mayorías que tenían, pusieron todas las cartas, pusieron toda la carne al asador y dijimos, bueno, si sale, fantástico. Y si no sale, estamos chochos igual, porque logramos defender lo que nos importaba. Entonces, y desde esa perspectiva, entonces, como el clivaje implica que tiene más posibilidades de tener respaldo el que estuvo en la posición anti-estallido. En cierto sentido, claro, o sea, la posición del rechazo del 22, ¿verdad? De septiembre del 22, la postura antirrefundacional, podríamos decir, es la que lleva la ventaja. De hecho, si yo el otro día estaba pensando qué nombres podríamos poner frente a este clivaje nuevo que se está armando, y creo que sería algo como restauración, refundación, ¿verdad? Son dos palabras que no tienen necesariamente una connotación ni positiva ni negativa, sino que apuntan a lo que estaba pasando, ¿no? El restaurar el Chile que conocimos, el milagro chileno, el Chile del crecimiento, el Chile de la concertación en cierto sentido, o refundar y todo lo que vino de la mano de eso. Entonces creo que esos son los dos polos
que más o menos estirarían el chicle de... ¿Y por qué crees que a Kast y a los republicanos no les afecta ese fracaso constituyente? ¿Tiene que ver más bien con el ambiente que había? Porque también ¿El del 23 te referís Sí, vos? el del 23. Porque en términos de cómo está ahora... Porque políticamente yo creo que fue absolutamente marginal. El gobierno no tuvo muchas espaldas como para proponer algo muy original y bueno, y se terminó con esto que estaba mucho más organizado por los partidos, mucho más de arriba hacia abajo. El experimento previo había sido una paliza, para ponerle, ¿no? O sea, porque fue una paliza en cierto sentido. Y bueno, yo creo que el mundo del rechazo del 22 o del apruebo del 23 estaba relajado, estaba como contento, estaba satisfecho y no había demasiado en juego. O sea, porque si no se quedaban con la Constitución vigente. se quedaban con el statu quo, que era lo que ellos habían defendido a capa y espada en el año anterior. Entonces era como muy raro. Inclusive vemos discursivamente cómo cambian todas las fichas, ¿no? En un momento, antes del 22, del plebiscito, era la Constitución del Pinochet, se pierde como en la guerra y inmediatamente pasa a ser la Constitución de Lagos. Come on. O sea... Sí. No, de los 4 generales a la de Lagos. No, entonces había una cosa que yo creo que hizo mucho ruido en la ciudadanía y ciertamente ahora cuando todavía estamos en las colas del estallido, obviamente ya no hay estallido, pero la gente tiende a recordar lo más inmediato, lo más traumático y francamente creo que todavía no ocultamos la profundidad del estallido con todo lo que fue ¿no? la destrucción, los actos de violencia de uno y otro lado, las quemas, los incendios, la destrucción del metro, o sea, para mencionar algunas cosas, pero son tantas cosas que pasaron. David, en otro ámbito, ¿cuánto cambia el perfil del votante, el voto obligatorio? Bueno, ciertamente cambia, ¿no? Porque esta elección es muy particular y quizás lo primero que tendríamos que haber empezado, que es la primera elección con voto obligatorio y registro automático en la historia del país. Desde esa perspectiva estamos metiendo un par de millones de personas al electorado que de otra forma posiblemente no hubieran votado. Entonces, creo que ahí el gran ganador fue Parisi, en cierto sentido, hablándole a un grupo de desafectados que de una u otra forma les tocaba ciertas políticas muy particulares, muy claras. Y bueno, y le fue razonablemente bien. Todavía tampoco tenemos exactamente estudios y datos como para procesar sistemáticamente, pero uno podría arriesgarse a decir que muchos de los votos que recibió Parisi son justamente de estos sectores que de otra forma posiblemente no hubieran participado. Y de cara a lo que viene, probablemente, bueno, todos los sondeos dicen, cierto, que José Antonio Kast probablemente es quien va a llegar a la moneda, que va a ganar el balotaje. En ese escenario hay algunos que hemos visto que advierten en la izquierda que eso podría generar un escenario más propenso a un nuevo estallido, han levantado ese tipo de alertas. ¿Tú cómo lo ves? No creo, bueno, todo puede pasar, ¿no? Primera cosa, todo puede pasar, pero no creo que estén las condiciones como para un nuevo estallido, o por lo pronto un estallido como lo vivimos. También creo que acá hay un factor que no es menor, si es que Kast, asumiendo que es electo presidente, hace lo que dice que va a hacer, que es un gobierno de emergencia concentrado en los 3 pilares, que básicamente son temas de seguridad ampliamente entendida, crimen organizado, violencia, inmigración ilegal, entraría en esa bolsa, una cuestión de prolijidad en las arcas fiscales del gasto público, que creo que le ha venido dando de ahorrar, de recortar por acá, por allá, y el otro es la reactivación de lo que mencionábamos, no sé si él no usó la palabra el milagro chileno, pero más o menos, ¿verdad? Reactivar el Chile que producía empleo y que crecía, etc. Y él dice y reconoce que todo lo demás, nosotros ya sabemos lo que opina, pero que él no va a tocar eso, porque eso ya es materia legislada, ¿no? Creo que si Kast se mantiene en esa postura y logra concentrarse en estos asuntos pivotales y no se mete con cuestiones normativas, creo que no sería un mal escenario para él. No habría mucha argumentación como para salir a la calle nuevamente, David, de forma masiva. Y llevándolo a un tema más global, incluso fueron... No, sí, o sea,
Además tendría que cumplirse esas condiciones que dices tú, que efectivamente no entren en esos otros temas, o no sabemos lo que puede pasar externamente, exacto. en fin. Pero tú has estudiado mucho los mecanismos de democracia directa. Quiero que nos expliques un poco qué son, cuáles son, porque hay unos que sirven para lo que te voy a preguntar y otros no. Entonces, tú tienes paper, tienes investigación sobre eso. Entonces, Chile no tiene mecanismos directos o muy acotados, porque en verdad ni siquiera, porque hay que hacer una reforma constitucional, en fin, ya, no tiene. Lo que se entiende clásicamente como mecanismos de participación directa y vinculantes, porque hay plebiscitos comunales, por ejemplo, pero eso no califica para lo que vamos a hablar. ¿Qué mecanismos de democracia directa sirven desde tu perspectiva para atenuar el riesgo? No quiere decir que lo eliminen, pero atenuar el riesgo de estallidos sociales y por qué. Y si se aplicaría, por ejemplo, en Chile, no sé, qué hubiera pasado si existieran, ¿no habría habido un estallido social? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué sirven? ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que debería decir es que el mundo de la democracia directa es un mundo muy amplio, con muchas instituciones que coexisten bajo el paraguas de democracia directa. Algunas son instituciones buenísimas y otras cosas que son bastante complicadas o peligrosas. Cuando tú me preguntas sobre qué mecanismos ayudarían a generar estos equilibrios sociales, básicamente me refiero a dos: a los referéndums contra las leyes y a las iniciativas populares de reforma constitucional. Aquí en el barrio, Uruguay es el clásico ejemplo que existe. En Europa hay varios países, en Estados Unidos hay muchísimos estados donde esto está permitido. Es decir, cuando en un parlamento se aprueba una ley que por la razón que fuese un grupo de ciudadanos previamente preestablecido constitucionalmente, ponerle 5%, 10% del electorado. No es como que se juntaron 4 gatos en el fondo y logran derribar una ley y autoridades y la toman la Bastilla y no sé qué más. Nada que ver. De hecho, todo lo contrario. Esto es un mecanismo que está regulado en las mismas constituciones de los lugares donde ocurren, y que tienen todo un procedimiento, toda una reglamentación que es justamente evitar esto, nos juntamos y no es eso. Son mecanismos pensados para asociaciones civiles, para grupos de interés, para sindicatos, para partidos políticos, para lo que fuese, que pueden activar en caso de que no les gusta, por ejemplo, un referéndum, una ley que no les parece, de vuelta, por la razón que sea. El votante no tiene que justificar por qué no le gusta una ley. Juntan firmas, proponen un cambio o proponen derogar una ley y se hace una votación que es vinculante. Esto en Uruguay lo hemos usado en varias oportunidades. Y a veces, si ganás, la ley se deroga, o un pedazo de la ley, puede ser un inciso de la ley no sé cuál. Tenés un tiempo preestablecido para juntar las firmas y hay un tiempo para realizar la votación. Y bueno, y eso evita que esa ley empiece a operar y evita el enojo, la frustración. Por el otro lado, el otro mecanismo, quizás un poco más poderoso aún, es la reforma constitucional. Nosotros, ciudadanos, porque las autoridades no nos escuchan, no nos prestan atención, o la razón que fuese, empezamos a juntar firmas, de vuelta hay un umbral preestablecido, un tiempo preestablecido. Que no es bajo, depende de los países, depende de los lugares, en California, en Suiza, en Uruguay, varía en todos lados. Y se propone un cambio constitucional. Se llama la votación, la autoridad mira, dice, bueno, estas firmas son válidas, se llama la votación y si ganaste se reforma la Constitución. Independiente de lo que diga el poder político, totalmente. O sea, puede haber unanimidad en el poder político que esa legislación es maravillosa, la que quieren derogar los ciudadanos, y es derogada, o puede haber una totalidad unánime del Parlamento que dice la Constitución, el cambio que pretenden hacer es una locura, y bueno, y se hace. Conociendo la realidad chilena, ¿cuál crees que funcionaría mejor? No, yo creo que las dos funcionarían razonablemente bien. De hecho, en el primer borrador del año 22, parte del capítulo de democracia directa, trabajé harto sobre eso, pero creo, y esto es un contrafáctico, no lo puedo demostrar, pero estoy casi convencido de que de haber tenido en Chile referéndums contra las leyes o iniciativa popular para cambiar la Constitución, seguramente no hubiésemos tenido estallido.
¿Por qué? Porque lo que permite la democracia directa es evitar que haya una superposición constante de bronca y que se vaya acumulando. ¿Por qué? Porque vas tratando un tema. Por ejemplo, el Transantiago posiblemente lo hubiéramos derogado en la región metropolitana. No sé. La ley de pesca posiblemente hubiese sido derogada. La creación de una FAP pública, ¿no? Independiente, posiblemente se hubiese genera una logrado. contención de un descontento ciudadano. Genera una contención y genera válvulas de escape. Son pequeños resortes que van descomprimiendo, y justamente ahí es donde quizás, y de vuelta, es un contrafáctico y lo tengo que reconocer, pero seguramente mi estudio por lo pronto me avala eso. En los países donde tenés mecanismos de democracia directa, existen menos estallidos o disrupciones sociales masivas. Y eso es estadísticamente robusto. David, nos queda poco tiempo, pero queríamos preguntarte igual cómo ves el futuro de las izquierdas o la izquierda en Chile, sobre todo después de las elecciones, en caso de que, sobre todo si José Antonio Kast es quien llega a la moneda. Bueno, yo creo que la izquierda tiene que hacer una suerte de evaluación, introspección profunda de qué fue lo que erraron y qué fue en lo que acertaron, ¿verdad? Porque como todo grupo humano, tienen grandísimos aciertos, no me cabe la menor duda, pero también se metieron goles en contra, algunos por ingenuidad, otros por soberbia y arrogancia. ¿Cuáles de cuáles? De ingenuidad, bueno, porque ciertamente este gobierno no tenía una experiencia tan profunda, no tenía, si bien muchos habían sido legisladores, no estaban empapados de la acción ejecutiva. Los de soberbia y arrogancia, bueno, quizás la forma de lidiar con el conflicto mapuche, Isquiasiches, cuando bajan el helicóptero y la sacan a tiros, o los dichos... Iban auto. ¿Qué? Iban auto. Iban auto, bueno. Y George Jackson, cuando nuestros principios morales son superiores a todos los que nos precedieron. No sé, hubo como torpezas muy grandes. Bueno, ni que hablar los casos de los casos convenios, etcétera. A mí personalmente, siendo una persona que tengo más de 20 y tantos años viviendo aquí en Chile, me siento muy chileno también, muy uruguayo, pero muy chileno. Es el uso capcioso de esta maravilla que tiene Chile, que donde los residentes permanentes después de 5 años puedan votar. Bueno, pero es ahí que en marzo, a principio de este año, el gobierno salió con todo a tratar de cambiar esa legislación para que sean 10 años. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una cuestión de cálculo electoral donde sabemos que hay un grupo, una columna importante de la inmigración venezolana que, como reacción a su experiencia previa, van a tender a votar, no van a tender a votar al oficialismo, para ponerlo en esas palabras, ¿verdad? Entonces, ese uso capcioso... El cambiar las reglas del juego. No quiero llegar tan profundo, pero sí es un uso capcioso de los principios democráticos, ¿verdad? O inclusive en el plebiscito del 22. Esto no lo puedo demostrar y quizás me esté equivocando, pero ciertamente daba la sensación que el gobierno estaba buscando la desmovilización ciudadana y la oposición estaba buscando la movilización completa, ¿no? Porque sabían cuanto más gente iba a participar, peor les iba a ir. Y bueno, las encuestas apuntaban a eso, ¿verdad? Entonces, eso que pasó en el 22, esto que pasa ahora y que eso es clarísimo y esto sí es evidente, a mí personalmente me molesta un poco. Y bueno, entonces yo creo que la izquierda va a tener que hacer una suerte de introspección, de evaluación y de búsqueda de quizás no importa tanto el cómo se hacen las cosas, sino qué cosas se hacen. ¿Es más complejo enfrentarse esta izquierda a esta derecha que estamos viendo ahora, esta derecha más radical, dicen algunos, porque fue absorbida tras las elecciones parlamentarias, creen, o ganó terreno esta derecha del Partido Republicano? La pregunta es si es más... ¿Es más complejo rearmarse para la izquierda frente a esta derecha que consideraba más radical? Bueno, es que también va a depender mucho de los apoyos que se levanten ahora, ¿no? O sea, ya vemos que hubo un apoyo muy importante al no oficialismo la elección pasada. Vamos a ver qué pasa el 14 de diciembre. Y creo que esa evaluación va a ser un poco contingente a los resultados electorales, ¿verdad? Porque si acá pasa algo cercano a lo que fue el plebiscito de salida, es un golpe muy duro. Es un golpe muy duro. Y ahí llega con otra fuerza Kast.
Y claro, y ahí va a llegar con otra fuerza. En función de cómo salga, es cómo se van a cuadrar tanto el oficialismo, el futuro oficialismo, como la futura oposición, o ahora el oficialismo versus la hoy oposición. Entonces, esto hay que ir con pincitas todavía, paso a paso, y tenemos que estudiar los datos. O sea, recuerden, todavía los datos nos faltan toda una vuelta que es crucial. David Dalman, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de ¿Cómo te lo explico? Muchas gracias a ustedes. ¿Sabías, Mónica, que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave, algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad? Es que el agua de la llave, Paula, hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales, atención, como el calcio y el magnesio. Además es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Y es que nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que, Mónica, salud por eso. Salud. Y estamos con nuestra última sección, ¿cierto? ¿Y tú qué opinas? Y hoy nos acompaña la presidenta del Partido del Frente Amplio, Constanza Martínez, a quien le damos la bienvenida. Hola, Constanza, muchas gracias por estar en nuestro 6º capítulo de ¿Cómo te lo explico? Muy honrada de poder estar en este podcast nuevo con 2 tremendas entrevistadoras. ¿Cómo te lo explico? Y nos encanta hacerlo. Bueno, y vamos a partir, ¿cierto?, por lo más contingente, lo más reciente, que es el debate que vimos ayer, de cara a lo que viene. ¿Qué debería hacerse en el próximo debate? Mira, yo la verdad es que creo que mi candidata al menos tuvo un excelente debate. Me pareció que se mostró con creces que Janet es la persona más preparada, más empática, más trabajadora y también más rigurosa para poder abordar el máximo honor que nos puede dar la ciudadanía, que es ser presidente de la República, ser presidente de todos los chilenos y chilenas. Y también un poco preocupada por la actitud que tuvo el candidato Kast, que creo que fue sobre todo displicente, no dio respuesta, no planteó cuál era su proyecto de país. Yo creo que es cada vez más preocupante la actitud de ese tipo de liderazgo en medio de grandes debates en nuestro país. Ellos se quejaron del tono de la candidata, que todo el tiempo lo confrontaba. Es que yo creo que también era inevitable que se pudiera confrontar en torno a ideas. Yo miré varias cosas que tenían harto de contenido, para no irnos a lo más evidente, que era lo de Krasnov o temas que ya han sido recurrentes. José Antonio Kast planteó su idea de esa lacuna universal cuando se está discutiendo esa misma ley, presentada por el gobierno del presidente Boric y la candidata Jara también, y que basta con que ellos puedan participar de un acuerdo por primera vez para poder tener un derecho garantizado no solo para las mujeres, sino para los niños y niñas de Chile. Constanza, ¿qué se juega en el próximo debate? ¿Qué tan importante es el de Anatel? Televisión, último debate además. ¿Qué se juega? Yo creo que es muy clave, que los debates muchas veces se omite lo importante que era, lo discutíamos un poco antes. 2 caras de la moneda con Don Francisco en la elección pasada, fue un programa que cambió un poco el eje de la conversación, que mostró un lado de el entonces candidato Boric, que se mostraba preparado, era fácil poder conversar con él, que era categórico y claro en los planes que planteaba, y un candidato Kast que se veía muy alejado de los chilenos, que planteaba sus propuestas con poco sustento político y de evidencia, y yo creo que es harto lo que se juega en el debate Anatel. Yo creo que también ha sido muy importante el rol de los periodistas. Yo creo que ayer no fue la candidata la que lo confrontó, sino hubo muchos periodistas que con datos, con elementos que a ratos se pierden en las redes sociales. Pero así, ¿es tan importante como que podría definir, creen ustedes, el curso de la elección? Yo creo que la elección puede estar abierta hasta el día en que se cierran las urnas. Por eso, pero un debate, ¿podría mover la aguja? No, yo creo que no es el único punto. Okay. Lo que ayuda es que permite mostrar ciertas cosas que se pueden además expresar en la campaña. Yo creo que lo que pasó ayer fue que naturalmente la gente reaccionó al debate. Ya, y en esa perspectiva, porque tú dices, ya, no va a mover la aguja, pero permite una vitrina obviamente que es privilegiada, un debate para los dos, para Jara y para Kast. Entonces la pregunta es,
¿El consejo para la candidata o lo que sería más acertado es mantener la estrategia de este debate o hacer algo distinto? No, yo creo que ella fue muy sincera en plantear lo que había que hacer el día de ayer. Entonces, yo creo que no es que mueva la aguja como un solo hecho el debate de Anatel, pero sí ayuda a plantear más o menos ciertos caminos de determinación. O sea, lo que se está jugando acá en esta elección es muy importante. Lo han dicho varios columnistas de que no se trata solamente de una discusión de uno u otra persona, sino también de proyectos de país que son bien distintos, y creo que en eso Janet ha logrado mostrar en los últimos debates también esas diferencias de fondo, que yo creo que son también bien importantes. ¿Pero hay algo que la candidata debiera ajustar en el otro debate? Innovar, hacer algo distinto, porque también se ha cuestionado que apunte quizás tanto al candidato Kast. Hay algunos que han propuesto dentro del mismo oficialismo que quizás se enfoque más en propuestas. Es que yo creo que ha hecho las dos cosas y que ella ha sido capaz de tener varios tonos, porque es una persona que es muy dialogante, es capaz de ir adaptándose a los caminos. Yo no creo tanto en esa, yo creo que las balas de plata y los consejos de quienes no están en la posición de ser candidato presidencial, cuando se dan sobre todo en medios, creo que no son tan colaborativos. Yo tengo mucha confianza en mi candidata. Creo que en general son más bien los que están por fuera de ella misma los que han tomado malas decisiones y no ella. Claro, pero en uno de los particular. propios voceros como Vidal planteó esto de enfocarse más en lo programático. A mí me encanta mi candidata, creo que es una muy buena candidata y que también uno tiene que tener la adaptación o la capacidad de adaptación en función de lo que vaya pasando en el debate mismo. Yo creo que ahí también José Antonio Kast ha mostrado la hilacha. Yo creo que eso es lo que ha pasado en los últimos debates. Ha mostrado que no está preparado, que es prepotente, que no tiene propuestas concretas en materia. Lo de migración es brutal. Se ha hecho durante estos últimos 4 años una política irresponsable por parte de la derecha, en la que se plantea cerrar la frontera como si fuera una puerta y no kilómetros de frontera en el desierto, en el mar, con trata de personas, y por lo tanto creo que ha quedado muy demostrado lo chabacano que ha sido cómo se ha tomado ese debate, y Janet en cambio ha traído propuestas concretas. Propuestas que la evaluación de la gente no le gustan, las que ha hecho, pero en fin, digamos, porque cuando vemos la encuesta, no me refiero a las encuestas cuando se preguntan si quieren regularizar, si quieren, claro. No le gusta a la gente, le gusta más la otra, pero dijiste algo entre medio que como que me hizo ting, sí me sonó como, dijiste, más que la candidata, los que han cometido errores son los que están por fuera, o sea, en el fondo que no son la candidata misma. ¿A qué te referías con eso? No, me hacía una autocrítica en general. Creo que a ratos hemos tenido una candidata muy, muy clara, que ha tenido una muy buena campaña, y creo que a ratos hay que escuchar un poco más a nuestra máxima lideresa, que a ratos se escucha poco. ¿Y quiénes lo escuchan poco? Es que no quiero personalizarlo a una semana de la elección. Cuando me preguntan cuál es la estrategia o cuando otros dicen que tiene que hacer A o B, mi postura es que hay que confiar mucho en Janet. O sea, no dar consejos por la prensa. Sí, por ejemplo, que, eso sería un error. Que Vidal, Sí. por ejemplo, deje Yo los creo que ese es un consejos. error. Ese es un error. Sí. Cuando uno quiere ser colaborativo, sobre todo en una campaña presidencial, con todo lo complejo que está haciendo el debate país, creo que a ratos nos centramos mucho en tratar de dar un punto personal cuando el punto tiene que ser colectivo. Yo creo mucho en los proyectos colectivos. En ese también. caso esperaría que estén alineados de aquí todos los voceros de la candidata de al Los 14. voceros, los partidos, porque no quiero hacer una crítica desde mi posición. Yo espero que todos colaboremos en entender lo mucho que se está jugando en esto, y en poder empujar un proyecto común. Yo creo que hoy está también claro hay como que muchas no les ganas de que gustó. todos quieran salir. Pero está claro que no les gustó el consejo público por la prensa de Vidal entonces. Pero Ni hay ese ni varios otros ninguno. consejos que han salido, porque no era solo con Vidal. La propia jefa de campaña, no ha pasado- Paulina O'Donnell, ¿viste? También mandó un No, consejo pero- cuando asumió. Pero ¿Es verdad? que es natural. A mí no me gusta mucho ese estilo, pero es parte de mi opinión respecto a. Sí, pues, a pero si este eso es lo que proceso. queremos hoy día, Sí. justamente. Constanza, y respecto de esto mismo de que hemos visto estas voces diversas que han ido saliendo, que un poco se desacoplan de la línea que ha bajado la candidata, también hemos visto que estas como diferencias respecto de si ganan o no ganan, o este desánimo que de repente pareciera que hay en las filas del oficialismo. Esto por los pronósticos de por cuánto van a ganar, estos dos tercios de posibilidades para José Antonio Kast, que planteó el mismo Vidal también.
¿Cómo se combate ese ambiente derrotista que hay por parte de algunos, que no lo hemos cristalizado nosotros, sino que O sea, lo han dicho el mismo públicamente. sector? Yo, como dice Juan Carlos Bodoque, soy una optimista bien informada. Creo que sin duda es una elección compleja porque también estamos viviendo cambios globales que no tienen que ver solamente con lo que pasa en Chile y estas medidas altisonantes que tienen buena prensa y que la gente trata de aferrarse a ella por la falta de certezas que tiene, sobre todo en materia de seguridad. Es que buena prensa resuenan bien, a la Sí, ciudadanía les eso. gustan. No, lo digo en ese sentido. Ah, ya. Lo digo en ese sentido. No digo que es culpa de la prensa, creo que tiene que ver con que las personas les resuena que al fin alguien diga esto se va a solucionar así. Y en verdad lo que hemos visto es que no se logran soluciones fáciles en problemas complejos y que por más que alguien tenga la convicción de decir que va a resolver el problema de la inmigración invitando a la gente a irse, pero sin ningún programa, sin ningún proyecto, va a ser un nivel de frustración para las personas, yo creo que incluso más peligroso frente a los discursos populistas, a los discursos poco democráticos. Y en ese sentido yo creo que hay que lograr entender que es tanto lo que se juega que el pesimismo creo que habitualmente se asocia mucho, y ahí me voy a ir de tesis, pero se asocia mucho como a la inteligencia. O sea, la gente que es más pesimista y que dice que algo va a salir mal, dice después, yo se los dije. Y queda como un analista muy claro. Y yo no creo eso. Yo creo en la esperanza, creo que hay que construir siempre, que hay que mirar estos procesos de manera de largo plazo, y por eso también creo que también es tan importante poder construir una coalición, poder tener unidad de propósito, poder definir cuáles van a ser esos caminos comunes y dar la pelea hasta el final, porque creo que tenemos a la mejor candidata, sin duda. Claro, pero de perder, si hay algo que está instalado sobre la mesa, que ojalá creen algunos, sea por un margen o un porcentaje, ¿cierto?, lo más acotado posible. ¿Cuánto sería el golpe si la distancia, porque lo que quieren evitar algunos es que se replique, ¿cierto?, el resultado de lo que fue el plebiscito constitucional, este 60% versus lo otro que generó un golpe para el sector? ¿Cómo se administra eso? Es que yo la verdad es que no estoy en la tesis de perder por poco. Yo creo que hay que ganar y que hay que trabajar por ganar y que a 2 semanas de la elección no tiene ni un sentido hacer eso, precisamente porque yo no creo ni en los triunfos morales, ni en el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Yo no creo en esas tesis, no me gusta esa mirada, soy más Marcelo Bielsa de ir hacia adelante, lograr dar el partido hasta el final, hacer los cambios que haya que hacer. Queda plazo, este fin de semana nos vamos a ir a Magallanes, en mi caso, vamos a viajar por Chile, vamos a estar conversando con las personas y yo creo amplificando el mensaje que ya mostró muy claramente la candidata el día miércoles, mostrando por qué es tan importante esta elección. Pero yo me imagino que no da lo mismo por cuánto perder si alguien pierde en cualquier que no, elección. perder. Ya, pero en la parlamentaria, por ejemplo, sacaron menos diputados, pero no tantos menos como para que fuera tremendo. O sea, obvio que es un elemento a considerar, Sí, o sea, pero la desde distancia- el lunes en adelante. Porque hoy día me parece pobre hoy día discutir para alguien que está en mitad del partido, pobre para uno que está en esa cancha, de decir tratemos de perder por menos, porque no creo que estemos en esa. Estamos por ganar. Constanza, Estamos en eso. hay cosas externas, decían tú misma, que pueden afectar a una candidatura y que no siempre dependen de la candidatura. Y en este sentido, por ejemplo, la tardanza en dar una solución a la mega toma de San Antonio y la solución encontrada, además. Junto con eso, lo del norte, no enviar de inmediato, por ejemplo, un ministro, enviar subsecretarios o quien no fuera el presidente. Eso termina afectando también una candidatura porque igual no será, es la candidata del gobierno, es una candidata que respalda a este gobierno. Entonces, claro, así como si se manda un tremendo acierto al gobierno, me imagino que la beneficiará en algo, la perjudica estas decisiones, parte de las cuales en sus tiempos o en sus formas han sido criticadas por la propia candidata. Es interesante la pregunta y creo que son bien distintos los dos ejemplos y me gustaría centrarme primero en el de la megatoma, un poco por mi experiencia como delegada presidencial. Las nuevas megastomas, a mí me tocó estar 8 veces en la de Cerrillos, que es la más grande de Chile, la de Lampa, la de Camino a Melipilla, que son más parecidas a esta megatoma de San Antonio, son muy distintas a las tomas que habían con anterioridad.
son tomas que no tienen organización interna tan clara o tan prístina, ni muchas veces están basadas en incluso crimen. En el caso de la toma de Cerrillos, cuando se hizo esa mega intervención por la PDI, en el caso de los trinitarios, sobre un relleno sanitario en condiciones muy, muy complicadas. Y creo que a ratos se ha tratado de discutir solo desde un aspecto, precisamente por todo lo que ha pasado en los fallos de la Corte, que hacen ejecutivamente muy difícil de implementar. Ya, pero la candidata dijo que ella habría solucionado el tema mucho antes, por lo tanto la pregunta es, ¿la tardanza del gobierno en encontrar una solución no terminó también perjudicando a la candidata? Es que yo creo que en este tema particular, con los megacampamentos de la magnitud que tenían, con una orden de ejecución de la Corte que no tiene una aplicación ejecutiva clara. O sea, yo cuando hice el primer desalojo de la toma de Cerro Navia, que fue el primero que se hizo de estos, eran ciento y tantas familias. Estos son miles de personas, puede terminar en una tragedia real, o sea, pero humanitaria, ¿se equivocó entonces la política. candidata? No, yo creo que es un tema muy complejo y que evidentemente podría haber sido ideal haber tenido una respuesta anterior que además fue coartada en gran parte por las negociaciones con los propios dueños del terreno, que también fueron muy difíciles y fueron muy costosas. Y yo hoy día estoy muy contenta porque se logró llegar a una solución. Evidentemente podría haber sido antes o podría haber sido de otra forma, pero lo cierto es que para un caso así de complejo, con todas las entramados de problemas que tiene entre medio, creo que lo que se vivió esta semana es una buena noticia y creo que hay que tratar de ver cómo eso también se puede aplicar en otros casos que son así Ya, de pero graves. no daña a la candidatura a su juicio. O sea, creo que es un debate muy complejo y que evidentemente tener la carga de ser oficialismo cuando normalmente hay interés de alternancia, cuando la gente rápidamente está muy frustrada con lo lento que es el Estado, cuando también se asume que, por ejemplo, los problemas de las listas de espera, que son temas que existen hace 20, 30 años en nuestro país, se sienten mucho más duros hoy día también porque hay una sensación de que se puede avanzar muy lento. Evidentemente es un tema a tratar en una candidatura. No, y la saltada de la lista de espera. Y también muestra... No, yo te voy a decir la saltada de la lista de espera de vivienda también, porque También. a mucha gente no le gusta la solución del gobierno de la toma, Exacto, porque a eso dicen se iba. están saltando la fila. O sea, ¿Qué pasa con los que y es- no nos tomamos un terreno y estamos de allegado? Es un tema y es muy importante y creo que eso también hay que debatirlo, pero también cuando uno tiene que hacerse cargo de ejecutar una orden judicial sin que eso tenga necesariamente que ver con la condición material de esa toma, la cantidad de personas que existe, lo difícil que es, porque siempre un desalojo de una toma es violento, va a haber fuerza pública y por lo tanto también cómo eso se lleve a cabo es muy delicado y puede haber consecuencias incluso con las vidas de las personas. Constanza, con el tema de la situación de la megatoma queda claro, pero también se cuestionó y lo deslizó la propia candidata, es el tema de cómo manejó el gobierno la situación migratoria en la frontera luego de la decisión de Perú. ¿En eso crees que sí hubo una demora por parte de acción del Ejecutivo que sí golpea de alguna forma la candidatura? Lo pregunto por algo súper concreto, que finalmente José Antonio Castro intenta capitalizar y no solo eso, sino que manda a uno de los suyos, ¿cierto?, a Al la senador de la frontera. Araucanía. Exacto. Es que ahí yo creo que es muy razonable que la candidata pueda explicar de qué forma ella sería presidenta y de qué forma ella adaptaría ciertas definiciones que puede compartir o no. Yo creo que la crisis que se provocó en el norte y mostrada por expertos fue más bien provocada precisamente por el candidato presidencial de forma irresponsable, donde se trató de hacer un punto político en algo que era un tema que es habitual y que además ha sido reforzado por este gobierno, donde ha habido una baja muy importante de los ingresos irregulares y que no ha sido reconocido por la oposición para tratar de hacer un punto político permanente. Entonces, Sí, pero yo más creo que allá, es razonable- más allá del punto político que es esperable en una contienda electoral. Yo creo que con temas tan el- complicados en los el- que pones en duda el carácter de Estado, donde hay 6 cancilleres que son de todos los colores políticos, donde dicen que es irresponsable, que es contra el derecho internacional, que fricciona nuestra soberanía, incluso con otros países, me parece que si tú eres candidato presidencial, no está bien decir que vale todo.
Creo que sobre todo cuando uno quiere ser presidente de todos los chilenos, tiene que asumir que el rol que tiene y la responsabilidad que le cabe es muchísimo más grande y lo que hizo Kast es totalmente irresponsable. Ya, pero más allá de lo de Kast, que puede ser cuestionable o no, dependiendo del bando, ¿cierto? O del comando que se esté, porque ellos defienden su iniciativa de desplegarse en un periodo electoral, es el hecho de que si la respuesta que tuvo el gobierno le afecta o no a Jara. Yo creo que la respuesta de Jara le es bueno a Jara. Y que ella puede tomar todas las definiciones como candidata y poder distanciarse de ciertas medidas. Yo creo que se pudo abordar con seriedad y con carácter de Estado esta situación, pero que la verdad me parece muy correcto que ella pueda hacer las distinciones. El Oye, gobierno ¿crees que sabía- está, solo para terminar esta, si crees que está bien entonces que en lo que queda de campaña que ella se desmarque todas las veces que se tenga que desmarcar del gobierno del presidente Boric? Y acercarse las veces que crea que es correcto acercarse también. O Pero sea, eso creo que- no puede generar cierta confusión porque No. ese es gobierno cuando conviene, pero ser... No, porque creo que ella es muy clara de haber sido ministra del gobierno del presidente Gabriel Boric, y también gran parte de lo que ella también plantea como éxitos de su mandato como ministra fue en gran parte por su trabajo y también por la definición de lo colectivo. Yo creo que ahí ella ahora es la cara visible, la máxima lideresa de esta futura coalición, y por lo tanto es correcto que pueda hacer sus distinciones y pueda también reconocer cuáles son los lugares en los que sí se encuentra cercana al gobierno. Me parece que es totalmente legítimo. Quería preguntarte, porque el gobierno sabía y el presidente se había replegado un poco, habían dejado de antagonizar con Kast, pero hoy día vimos al menos 4 declaraciones, entre ayer y hoy día, post-debate, de la ministra Vallejo, del ministro del Interior, del presidente Boric, que incluso hizo una publicación en Instagram, de la ministra Orellana. ¿Les acomoda cuando el gobierno vuelve, en el fondo, a antagonizar con Kast? ¿O preferirían que no lo hiciera? Yo o sea, no he visto las declaraciones del día de hoy, no las he revisado, pero en general creo que en los debates políticos es posible que las autoridades políticas puedan hablar sobre temas que son relevantes para el país, para sus carteras. Creo que en general eso no coarta ni disminuye la posición de Janet. Ella es nuestra lideresa máxima en este momento, y creo que se puede tener multiplicidad de actores opinando sin que eso merme de ninguna forma la expresión de la candidatura. Tenemos que ir al lado C, pero antes un poquito de futuro. ¿Crees, como Francisco Huenchumilla, que si llegaran a perder la alianza se desarma? La alianza, me refiero, Frente Amplio, DC, PC, PS, en fin. Yo creo que es un deber histórico de todas las fuerzas progresistas lograr mantener la unidad en cualquier escenario. Y eso porque creo que precisamente este gobierno nos demostró que era muy importante tener una visión común con nuestras diversidades, y creo que en eso también uno puede ir viendo de qué forma va avanzando en construir una coalición. Eso no es fácil, no es de un día para otro. Bien lo sé, habiendo liderado también el Frente Amplio su proceso de unificación, pero yo creo en la unidad profundamente, en la unidad en la diversidad. Creo que los desafíos que tenemos internacionalmente, cuando se pone en duda el cambio climático, cuando se pone en duda las relaciones internacionales, cuando hay un genocidio en Gaza, cuando tenemos los autoritarismos que crecen, el retroceso de los derechos de las mujeres, y que se trata de plantear como si fueran problemas B. Necesitamos estar unidos, necesitamos tener una estrategia común, necesitamos también incluso convocar a personas de otros sectores para que puedan tener una reflexión o un espacio donde poder Y es reflexionar. que hay que de alguna manera también recomponer relaciones cuando uno habla en general fuera de pantalla con gente tanto del socialismo democrático como del Frente Amplio. Hay heridas a lo largo de este gobierno, hay heridas también de las primarias, hay de un lado una sensación de todavía, lo dijo aquí, ni siquiera fuera de pantalla, lo dijo en pantalla, Jaime Quintana dijo, todavía hay muchos en el Frente Amplio que nos quieren reemplazar, que siguen por la tesis del reemplazo. En el Frente Amplio también, cuando uno conversa, hay algunos que dicen, bueno, ellos dale con que nos salvaron el gobierno y dale con que nos salvaron el gobierno, y eso también hay algo de soberbia en ellos ahí, siempre hablan de la soberbia de nosotros. Entonces pareciera que para que siga este camino conjunto, pareciera que hay cosas hay heridas que restaurar. Es que la unidad es un camino difícil. Si Por eso, cuando pero somos hay distintos, heridas.
pero es que O no, naturalmente más que en todas no. las relaciones humanas, cuando uno trabaja con alguien en las pegas, siempre hay fricciones. Y no con ánimo de matizarla. Yo creo que nosotros como Frente Amplio nacimos en la política, no por la destrucción de otro partido, sino porque habían contradicciones en nuestro país que yo creo que todavía están muy vigentes respecto a la desigualdad y un montón de otros temas. Y creo que también la exconcertación ha tenido un cambio muy importante. El socialismo democrático es otra coalición. Gran parte de las personas que estaban en la concertación en su época y que eran más de derecha, hoy día están defendiendo la candidatura de José Antonio Kast. Y por lo tanto también muestra que en esta diversidad y en ese encuentro también hemos podido ir construyendo un camino común que es difícil, sin duda, pero que a mí me llena de esperanza. Yo creo que hoy día estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 4 años atrás de todos esos procesos. Queda mucho más claro quienes estaban en una posición de derecha que hoy día están haciendo campaña por José Antonio Kast y quienes hoy día desde el progresismo tomando medidas que fueron complejas como la democracia cristiana o varios otros personeros de esos sectores que hoy día están muy comprometidos con la campaña de Janet y que hemos podido encontrarnos en la pega, que yo creo que es lo más importante. Constanza, y si pierden, ¿qué tipo de oposición crees que deberían de ser? ¿Hay algún aprendizaje respecto de lo que fueron, que tanto se les critica, cierto, respecto de cómo se comportaron con el gobierno de Sebastián Piñera? Yo estoy en contra de esa tesis, lo he dicho muchas veces. Creo que a ratos no se ha podido revisar realmente cómo nos comportamos siendo oposición. O sea, si me preguntan cómo éramos como movimiento estudiantil, era otra cosa, sin duda, porque nos formamos en ese espacio y luego fuimos construyendo organización, pero nosotros siempre nos la jugamos por la institucionalidad, por buscar el camino más democrático. Participamos en las comisiones en las que nos invitó el presidente, tanto en infancia como en seguridad. Participamos del acuerdo del 15 de noviembre y eso significó un quiebre dentro de nuestros partidos. Y yo al menos creo que podemos tener diferencias y creo que tampoco esta idea como de disciplinar cómo uno va a ser es una mala idea. Yo creo en la movilización social, estoy de acuerdo con la movilización social y estoy a favor también de poder ir construyendo en común, en la diferencia, y también estoy a favor de los acuerdos y lo hemos logrado hacer varias veces. Súper cortito. Si llegara a ganar José Antonio Kast, No me digan más se eso. inaugura, es que es una de las cosas que puede No estoy pasar. pero Pero es que mira, no te estoy diciendo ni siquiera si va a ganar. No estoy, mira la pregunta, ni siquiera estoy diciendo que vaya a ganar. La pregunta es, si es que llegara a ganar, si es que eso se produjera, significa que comienza de alguna manera un ciclo de gobiernos de las derechas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque si es que llegara a ganar, podría significar que el eje, que era lo que conversábamos recién con David Alman, que el eje nuevo ya no sería el sí, el no, sino que sería tal vez el apruebo rechazo. Entonces, por eso te digo, si es que llegara a ganar, ¿sería tal vez el comienzo de más de un gobierno de las derechas? yo creo que es pronto todavía para poder hacer ese análisis totalmente concienzudo, porque creo que los últimos, no sé, 10 años de nuestro país han sido muy vertiginosos. Y creo que a ratos tenemos que lograr sacar conclusiones que duren un poquito más que un ciclo de una elección. Porque yo creo que a veces se homologa el proceso del estallido social con el proceso de la pospandemia, que creo que tiene características muy distintas, que a ratos la propia élite trata de plantear mucho la idea de nostalgia del pasado, cuando en general las personas, en todos los estudios que se han podido hacer cualitativamente, no tienen una aproximación tan nostálgica del pasado, sino más bien de esta rabia, de la incertidumbre, del miedo, que yo creo que es un factor muy importante hoy día en la vida de todos los chilenos, y por lo tanto yo creo que los ciclos están siendo muy rápidos, la alternancia está siendo algo muy marcado dentro de la política, y por lo tanto creo que sin duda llevamos un proceso largo de un proceso político muy importante en nuestro país. Creo que todavía no hay un ciclo tan claro hacia las derechas, sino más bien quizá un ciclo de reconfiguración de las fuerzas políticas con la irrupción de nuevos partidos, como el Frente Amplio, como lo es el PDG hoy día, como fue Republicano, y varios otros que probablemente van a venir en los años que vienen. Constanza, nos queda poco tiempo, pero queríamos pasar al lado C, que es como nuestra sección, no te nuestra explicamos parte antes. favorita. Me explicaron un con poco, pero Mónica, ya, me puse nerviosa. La idea es que te distiendas un poco y queremos partir con algo que no se sepa De ti. acerca de ti. Algo que no se sepa respecto de mí. Puede ser un talento Estuve a oculto. punto de grasa. estudiar teatro. ¿En serio? Estuve a punto de estudiar teatro, me gustan mucho las artes, entonces escribo cuentos que espero que nunca nadie los lea. Pero tengo pero una ya parte hay escritos, muy... ya hay cuentos escritos. Sí, desde chica, desde los, no sé, 16 años,
leo mucho, me gusta el teatro. ¿Y qué te detuvo de estudiar teatro? Me detuvo un poco la idea de buscar lugares donde poder desarrollarme más hacia el mundo de la justicia social. Y ahí yo tenía la ilusión de estudiar Derecho y luego estudiar teatro. Y bueno, pasó la ¿Y el vida. personaje que morías por interpretar? Uf, De lo que fuera, de mala película, siempre. obra. ¿Ah? Encuentro que las malas son siempre muy Más entretenidas. Sí, mucho ¿Pero más alguna entretenidas. favorita? Es que tengo muchas obras muy favoritas. Yo, de las obras que más quise, hicimos Caníbales, de un autor, ay, no me acuerdo cómo se llama, que además le hicimos una adaptación en el colegio de que en vez de hablar sobre cierto elemento, era como una historia sobre... ay, se me fue. Bueno, era una historia más o menos relacionada como al tema nazi, y le hicimos una adaptación al feminismo en un colegio de mujeres y la historia era muy buena y todavía tengo muchas ganas de quizás volver a hacerla con la misma compañía. ¿Y algo que te avergüence? A Como que te equivocarme, así Ya. recién casi me quise morir porque se me olvidó la palabra. No, ¿En pero son serio? detalles, da lo mismo. Y Sobre soy todo en esta torpe. parte. Sí, da lo aquí mismo. da lo Soy mismo. torpe, se me dan vueltas las cosas. Chócale. Y como soy un desastre, entonces también esas cosas también me dan mucha vergüenza. ¿Ya? ¿Y algún talento oculto? Bueno, ahí les dije Ya, un no poco, sé, el de el teatro, pero cantas, El teatro. bailas, cocinas, no sé, jardineas, haces gimnasia. Me decían, hago una excelente imitación de Cecilia la Incomparable. Ya, ¿Qué querías hacer? Están dale. preparadas para ver. Por favor, un poquitito. No puedo cantar, es baile. Na, 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 Sí, na, na. sí, hice, de hecho en el colegio hicimos, en una prueba de las alianzas, tuve que bailar en la calle como Cecilia y ¿En me serio? fue bien. Queremos el video oculto, queremos El los video pasos oculto, prohibidos, claro, queremos los los pasos pasos Y algo que prohibidos. crean que hizo, pero no hizo. Que se lo atribuyan. Ah, bueno, lo de ser anti-iglesia. Por el tuit de Alex por el Banter. tuit- por el tuit de la canción aquella. Pero yo soy de un colegio muy católico, mi familia... ¿De qué colegio? Es de la Universidad en Inglés. Y Uy, mira. y mis papás son muy católicos. Yo, de alguna forma, siempre he sido muy ligada. Soy muy crítica con la institucionalidad de la iglesia. Soy muy crítica sobre los delitos de la iglesia y también institucionalmente. Pero soy muy respetuosa de las creencias de todos. Y para mí fue muy extraño el proceso de hacerse conocida, que fue muy vertiginoso. Yo no tenía intenciones de eso. Había participado siempre más en segunda línea. Y ser delegada también fue muy darse cuenta de que podían, a través de un tuit o una frase o una imagen, hacer una conclusión absoluta de lo que uno era, a pesar de que uno no es eso. Y eso para mí fue muy extraño. Oye, se me ocurrió algo frívolo, pero igual. Por favor. Si le pudieras cambiar, así, tuvieras, o sea, como que te toca, te quedas dormida y tienes que despertar como otra persona, como cualquier persona del planeta hoy día viva. ¿Como quién te gustaría despertar siendo? Ponte tú, me encantaría despertar siendo Dua Lipa. Ponte Estaba tú. pensando en Rosalía. ¿En serio? Ah, En ya, Rosalía, pero ¿qué no quería que me porque- quitaras a Dua Lipa? No, porque me gustó el otro día que subió un dump de un viaje que había ido a Argentina, después a Brasil, y estaba leyendo a Mariana Enríquez. Creo que su último disco está maravilloso. Y Gran no autora sé, argentina, Mariana juntarme Enríquez. Mariana Enríquez, Rosalía. También Mariana Enríquez, me gustaría ser Mariana Enríquez. O sea. Escribir esos libros y ser así de seca. Mariana Enríquez. Me Ya. gustaría ser Mariana Enríquez. ¿Y Cambié algo, ahí. ¿Y algo que se arrepienta? Que me arrepiento. Es que me arrepiento de pocas cosas en general. En una época estaba arrepentida de haber estudiado Derecho y ya me reconcilié mucho con haber estudiado Derecho. No, soy más buena para aprender y sufrir mucho aprendiendo, porque soy muy dramática. Pero no me arrepiento de nada. Estamos llegando, de hecho, al final de Del nuestro podcast, capítulo, así es. nuestro sexto capítulo de Cómo te lo explico. Así que, Constanza Martínez, te damos muchas gracias por habernos acompañado y por contar, no solo hablar de la campaña presidencial de lo que queda, sino también por contar estas infidencias. Fue lo más difícil de toda la entrevista. No estoy Sí, te vimos- acostumbrada a hablar que te de vimos un poco complicada. Y bueno, y con Mónica nosotras nos despedimos, hasta ¿verdad? el próximo jueves. Así es. Cuando Así ya que- oye, recién va a haber sido el debate. Po. Sí. El Así debate que vamos final. a estar con otro debate fresco. Sí. Nos vemos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.